La historia empieza en un castillo, donde el rey demonio fue vencido por el grupo del héroe. Todos pensaban que lograron vencerlo. Pero el rey demonio en un último acto, dice que no crean que lo vencieron. Y usa un truco, diciendo que se los llevará a todos con él. Usa autodestrucción. La maga intenta usar un hechizo para cubrir a todos. En eso, un chico se pone enfrente, diciendo que no podrá hacer su hechizo a tiempo. Y este usa su poder. Mientras esto ocurría, se nos narra de que existe un héroe en las sombras que traía milagros. Fue un amigo del héroe, y el pilar del grupo. Eso gracias a el amor de una elfa y una súcubo. La gente le dio un título. Towa, del milagro. Él logra proteger a sus compañeros de la explosión. Momentos después, en el lugar no quedó nada más que un cráter. El chico, Towa, despierta en el regazo de su compañera. Al ver que todos siguen vivos se alegra. Sus compañeros lo rodeaban con rostros lamentables. Towa dice que pudo proteger a todos de la explosión. Lo dice con una herida grave en su cuerpo. Towa dice que es un buen lugar para estar en paz, rodeado de sus amigos. Sus compañeros le dicen que resista, que no se atreva a cerrar los ojos. Towa menciona que había muerto antes, y sí, es un reencarnado. Dice que antes era un estudiante, pero falleció y terminó en este mundo con su poder divino. El poder de causar milagros. Towa no aguanta. Y todos entran en llanto. Towa dice que su poder le permitió evitar tragedias, pudo conocer amigos, pero al final por usarlo le costó la vida. En eso, la elfa, Selen, y la súcubo, Lilith, le toman de sus manos. Ellas le preguntan, si se va, ¿qué será de ellas? Selen dice que vendería su alma con tal de salvarlo. Y que lo traerá de vuelta aunque tenga que ir al infierno a buscarlo. Y Lilith dice que, aunque no esté, siempre estarán juntos, aun si es en un sueño o una ilusión. Siempre estarán juntos. Lo que dijeron ellas sin duda es preocupante. La súcubo parece que se meterá una especie de ilusión. Lo cual se escucha mal. Pero la elfa. ¿Vender su alma? ¿Buscarlo en el infierno? Esta elfa se nota que va a hacer cosas turbias. Ha hecho que la súcubo, una demonio, no se vea tan mal. Aparte, porque la elfa piensa que su amor de su vida va a estar en el infierno. Bueno, sigamos con la historia. Towa, ya en su último aliento, solo piensa que lo que dijeron ellas, es una carga muy pesada, pero de algún modo lo hace feliz. Al final, solo se despide, mientras todo se pone oscuro. Pasa el tiempo. En otro lugar, en un bosque, dos personas que iban por ahí, dicen que dejen el niño. Una dice que lamentan hacer esto, pero va a tener que vivir odiándolos por ser sus padres. Y resulta que abandonan un niño en el bosque. En eso, el bebé toma conciencia y dice que esperen. Pero como es un bebé no puede hablar. Ya resulta que el bebé es Towa, que reencarnó nuevamente. Pero reencarnó para luego ser abandonado. Towa reclama llorando como bebé, de empezar su nueva vida en la miseria. Solamente quería descansar en paz. En eso, se escucha un ruido. Eran unos lobos preparándose para comérselo. Towa intenta usar su poder, pero no funciona. Los lobos saltan, y Towa solo queda pensando en sus amigos. En eso, aparece alguien detrás de él. Towa voltea a ver. Y resulta ser una mujer vampiro. Un lobo la ataca, pero este termina partido en dos. Los otros lobos al ver eso, salen huyendo. Towa queda aliviado de que sobrevivió. La mujer vampiro se acerca, y nota al bebé que fue abandonado. Dice que sin duda el mundo le ha hecho a un lado. Y se presenta ante el bebé, diciendo su nombre. Astrefia Reinstel. Una vampira. Pero nosotros la llamaremos Fia. Towa piensa que había oído de los vampiros, pero nunca vio uno en su vida pasada. Fia le pregunta si le tiene miedo. Towa, como es un bebé, no responde. Piensa que ella tiene una presencia digna de un rey demonio. Los más fuertes de su especie no necesitan mostrar su poder para imponer. Y se nota en ella. Pero la ve muy serena para que ella lo asuste. Piensa que debe ser por su instinto de bebé, de querer estar protegida por ella. Fia menciona que los vampiros y los humanos son enemigos naturales. Ya que ambas razas se exterminan entre ellos por varias razones. Towa al oír eso, ve que lo lleva por un barranco. Pensando que lo va a arrojar ahí. Ella dice que su existencia es un pecado. Pero ella sale volando con él. Y dice que es un pecado, pero un bebé pecaminosamente tierno. Towa queda sorprendido de estar volando con ella. Ella le dice que lo cuidará hasta que él se valga por sí mismo. Towa le alegra saber eso. Fia se pregunta de por qué quiere hacer eso. Cuidar de un niño.
Ella dice que lo va a criar como un humano perfecto. Y probablemente los suyos los casarán si se enteran de que cuida un niño humano. Y Towa solo siente su trama. Ella le dice que lo cuidará. Y si él muere, ella también. Estarán juntos en esto. Le protegerá y usará cualquier medio. Towa queda extrañado ya que es prácticamente lo que él decía antes. Solo piensa en ese momento. Fia se lo repite, jura que lo protegerá. Y Towa queda llorando. Fia se pregunta por qué llora, Towa solo deseaba poder hablar. Pero piensa que todo lo que pasó ahora. Que alguien como ella lo rescatara. Towa la llama mamá Fia. Fia al oír eso, se alegra diciendo que sí, es su hijo. En una cabaña, se encontraba Towa. Miraba un mapa. Piensa que se parece mucho al de su vida pasada. Pero con diferencias de que hay un reino que no reconoce. Pensaba que estaba en un mundo distinto. Fia le dice que ella consigue sangre en un mercado negro. Así que no se preocupe. No dañaría a su niño. Y ella cuenta que, una vez hubo dos vampiros peleando por sangre de un humano. A pesar de ser de la misma especie. Towa pensaba en el momento que se despidió de sus amigos que fue hace poco. Pero en este nuevo mundo vivirá de otra forma. Fia le dice que encontrarlo fue un milagro. Y le cuenta una historia de chico que se sacrificó para salvar a sus amigos. Y se llamaba Towa del Milagro. Towa queda impactado, preguntándose cómo ella sabe eso. Ella cuenta básicamente la historia de cómo fue derrotado el rey demonio por el grupo del héroe. Y entre ese grupo hubo un miembro que básicamente era el pilar del grupo. Y demás que fue amado por una elfa y una súcubo. Towa llega a una conclusión. Pensaba que estaba en un mundo ajeno al suyo, pero, este nuevo mundo conoce su historia. En otro lado. Vemos a la súcubo, Lilith, que le dio un espasmo. Ella dice que lleva mucho tiempo sin sentir esa sensación. Como si Towa estuviese cerca. Pero dice que es imposible. Ya que lo tiene enfrente de ella. Y solo se ve que le habla a una especie de fantasma. En su casa, está teniendo una cena. Hablaba con el fantasma confundiéndolo con Towa. Diciendo que agradecía de tenerlo justo ahora. Ella servía un vino, dice que es el mismo vino que bebían siempre. Y sin querer lo derrama. Se disculpa por ello. Lilith le dice que es muy dulce. Que su esposo es un cielo. Y que siempre lo amará. Volviendo con el Towa real, Towa quedaba pensando en su poder. Pensaba que desde que reencarnó, su poder del milagro se debilitó. Seguramente por usarlo demasiado en su última pelea. Pero agradece que Fia lo haya rescatado. En eso, ella le pregunta si no quiere tomar más leche. Ya que lo alimentaba con eso. Towa pensaba en la situación de Fia. Ya que tiene que alimentarse comprando bolsas de reserva o de alimentarse de alguien. En eso ella menciona que no tiene suerte en el romance. Aparte de que ella quería alimentarlo con su propia leche. Cosita rica, la quiero. Dice que pretendientes le sobraban, pero todos le desagradaban. Y terminó sola por ello. Y menciona otros temas que Towa pensaba que era demasiada información. Fia termina diciendo que todos los hombres no son de fiar. Towa en su mente decía que era un chico de 18 años en el cuerpo de un bebé. Pero Fia le dice que a él no podría odiarlo, ya que es un niño tierno e inocente. Towa solo pensaba que lo perdone por ser un viejo por dentro. En eso, Fia cambia su mirada. Towa piensa que ella descubrió que él no era un niño. Y en eso, sale un destello, y la casa se parte en dos. Fia logra salir a tiempo y mira que es otro vampiro. Le pregunta qué quiere. El otro vampiro le dice que vino a buscarla. Este quiere tomarla como su mujer. Towa entiende por qué Fia no le gustan los hombres. El vampiro pregunta qué es ese niño que trae, refiriéndose a él como comida. Towa solo abraza a Fia por su pecho. Fia solo le dice que no tiene nada que darle, y si se atreve a tocar a su hijo, lo borrará del mapa. Y Fia se refiere a él como Netle Togarumi. Towa solo piensa en lo ridículo que se escucha su nombre. El vampiro ataca, reclamándole por lo que dijo, y se burla de ella por tener a un bebé humano como hijo. Fia le pregunta si está celoso de su bebé. El vampiro se enoja, diciendo que no se burle. Fia le dice que no se burla. Solo que, de personas como él ya no espera nada, y que ya la tienen harta. El vampiro se enfurece y la ataca. Él lo amenaza con hacerle un violín, y que se comerá al niño. Pero Fia usa su poder y acaba con él. Towa queda impresionado por el arma de Fia. Fia dice que los que tienen hijos son seres bendecidos. Y le dice al vampiro que aparte de herirla, le reclama por amenazar a su hijo. Y no perdonará a nadie por ello. El vampiro le dice que ha cambiado.
Pero Fia le aplasta la cabeza, diciendo que ustedes los vampiros varones no cambian para nada. Ya con todo calmado, Fia se disculpa por enseñarle algo horrible. Towa solo pensaba que no se preocupe, lo salvo nuevamente. En eso Fia cae de rodillas, Towa se preocupa. Fia menciona que tiene hambre. Normalmente está bien si toma sangre periódicamente. Pero usó su sangre para luchar, y tiene una sed de sangre ahora. Pero dice que no es un problema, ya que tiene reserva de sangre. Pero, recuerda que su casa fue destruida. Junto con toda la reserva que tenía. Fia ya no aguanta su sed de sangre. Towa sin pensarlo, le da a su dedo. Fia entra en duda, ya que no quiere beber la sangre de su bebé. Towa piensa que no hay tiempo, y que solo debe tomar un poco, para así quitar un poco el hambre. O si no morirá. Towa solo pensaba que ya no puede seguir dependiendo de su poder del milagro. Y le pone su dedo en su boca. Fia al final le muerde el dedo. Un momento después, le agradece por ello y le relame el dedo. Towa nota que, le empezó a gustar. Towa queda pensando que, por un momento, sintió que su poder del milagro hizo algo. Fia ya se encontraba ya calmada. Towa queda aliviado. En eso, Fia voltea a verlo, y dice que, todo esto fue por él, puede que finalmente, encontró a su esposo. Towa no logra oír eso último por los truenos. Pero le alegra saber que está bien. Empieza a llover. Y Fia dice que regresen a casa. Y usa magia para arreglar su casa. Otro día, Fia tomaba un baño. Cuando sale, piensa que no pensaba que ese niño va a estar unido a ella. Pero prefiere mantener ese hecho en secreto, por su propio bien. Y recuerda que debe ponerle un nombre. Debe pensarlo muy bien. Uno adecuado a su hijo. Mientras tanto, Towa pensaba en lo poderosa que es su mamá, sin duda se convertirá en una reina vampiro. Pensaba que tiene suerte de tener a alguien así. En eso llega Fia, para llevarlo a la cama. Towa se da cuenta de que va a dormir con una mujer. Pero debe mantenerse calmado. Ya que es un simple bebé. Pero cuando están en la cama, Towa no puede calmarse con tremenda mujer a su lado. Fia le dice que hagan esto cada día. De todas formas, es una madre y su hijo. En eso, Towa siente nostalgia al recibir cariño de esa forma. Que lleva mucho tiempo sin recibirlo. En eso, tiene un flashback. Cuando estaba con sus compañeros. Cuando Towa dormía, se da cuenta de que tiene a Lilith muy cerca. Se aleja y le pregunta qué está haciendo. Lilith solo le da una excusa, pero cuando ellos hablaban, aparece Selene detrás de él. Y le da un beso a Towa. Él pregunta del beso. Pero solo le da otra excusa mala para justificar el beso. Obviamente Towa no se lo cree, argumentando en contra de ella. Y cuando hablaban, aparece Arios, el héroe del grupo, solo para estar coqueteando. Y recibe una patada. Fue pateado por la princesa Liliana, básicamente su pareja que le reclama por estar coqueteando. Pensaba de por qué se enamoró de él. Y menciona que Lilith y Selene están muy pegados a Towa. Debido a eso, no pudo preguntarle a Towa sobre Arios. De vuelta con Towa, le dice a Selene y a Lilith que les ayudara con cualquier problema que tengan. Pero les cuestiona si es necesario lo del beso. Ambas dicen que sí, es necesario. Básicamente ellas hicieron lo que Fia está haciendo ahora. Dar una excusa para poder besarlo. Pero Fia lo hace con el argumento válido de que es su madre. En eso piensa que, tuvo dos bellezas en su vida pasada. Pero nunca tuvo el valor de por lo menos dar un beso. Se arrepiente de ello. Mientras pensaba, Fia lo ve, y Towa puso cara de que quiere un beso. Ella se ve agitada, y Towa piensa que la asustó. Tal vez se pasó. Y al momento le da un beso. Luego de eso, con el ambiente bastante incómodo, ambos se miran fijamente. Fia se levanta y se va a otro lado. Diciendo que debe salir afuera un rato, para tomar aire y quitarse el calor del momento. Towa queda impactado. Y de vergüenza se dice a sí mismo que es muy tierna. En eso, Fia regresa. Diciendo que ya ha pensado un nombre. Como su encuentro fue prácticamente un milagro, le quiere dar el nombre del héroe del milagro de la historia. Towa Reinstel. Towa se alegra al oír eso. No pensaba tener el mismo nombre de su vida pasada. Han pasado 10 años desde que murió como héroe. En otro lado, vemos a Arios, que estaba con sus hijos contándoles la historia de Towa. Cuando ellos se durmieron, va a ver a su esposa Liliana. Que estaba afuera pensativa. Ella le dice que volverá adentro, ya que terminó de contar la historia. Ya que ella no le gusta oírla porque le recuerda aquel momento. Arios se disculpa, sabe que no le gusta oírla por el hecho de no poder salvarlo en aquel momento. Pero Arios dice que hagamos que su muerte no sea en vano.
Liliana piensa lo mismo, considerando que tiene razón. Ella mira al cielo y no puede ver las estrellas. Ella en llanto, dice que no puede verlas. Y como si le hablara a Towa, le pregunta si no está aburrido de estar allá arriba, pidiendo que bajara del cielo para poder verlo. Ellos no lo saben. Pero su compañero regresó hace poco. Otro día, Fia y Towa estaban en un problema. Un grupo de aventureros estaban cazando a Fia. Estos presumen que tienen una racha invicta de cazar vampiros. Uno dice que también deben cazar al bebé, ya que lo confunden con un vampiro también. Fia les dice que el bebé es humano, y además pregunta de cómo saben de que ella es una vampira. Ellos dicen que la vieron comprar sangre en el mercado negro. Ya con eso, empiezan a atacar. Fia vuela, demostrando que sí es una vampira. Uno dice que apunten al bebé, ya que deducen que ella lo protegerá de cualquier forma. Incluso usará su cuerpo como escudo y se autodestruirá. Towa intenta decir que es humano, aunque por ser un bebé no puede. Pero Fia se enoja, reclamando de que cómo se les ocurre hacerle daño a un niño, llamándolos bestias con piel humana. Y si intentan dañarlo, acabará con ellos. Dice eso, mientras le dice a Towa que no se preocupe, que lo protegerá. En eso, Towa los ve, y piensa que estos aventureros son un grupo muy variado. Básicamente es igual al de su grupo. 3 humanos, una elfa, y una sucubo. Piensa que es una desventaja luchar contra 5. Preguntándose qué hará Mamá Fia. En eso, el grupo se pone en formación. Towa nota que pusieron a la sucubo como tanque, lo cual es poco convincente. Se pregunta que si están haciendo lo que hacía Lilith. Towa menciona que Lilith engañaba y seducía al enemigo con magia e ilusiones. También era difícil darle un golpe ya que ella era demasiado rápida y ágil. El campo de batalla parecía una pista de baile con ella. Hasta todos quedaban cautivados. Volviendo al combate, la sucubo usa su habilidad, Encanto. Towa se asusta, pensando que no deben mirarle a los ojos. Pero Fia, eso no es problema, y usa una habilidad suya. La sucubo recibe el golpe, quedando ciega. La sucubo se enfurece y ataca con magia. Fia lo hace también, repeliendo su ataque. Towa pensaba que la sucubo no es tan poderosa como Lilith. En eso, Fia usa magia, y todos quedan desorientados. El grupo se preguntaba qué les pasaba. Fia explica que es un hechizo de embriaguez. Y empieza a pensar a quién debe eliminar primero. En eso, recibe un disparo, haciendo que Fia caiga. La que disparó, dice que usó una bala de plata. Incluso Fia, que es una vampira superior, no puede con eso. Pero Fia, cuando caía, le aplaude por su ataque. Y le dice que le devolverá el favor. Y con magia, hace que salgan estacas del suelo, haciendo que el grupo quede atrapado. Todos cayeron. Ya con todo calmado, Towa piensa que se pasó un poco. Como dijo aquel vampiro, Fia no es ninguna víctima. En eso, Fia cae rendida al suelo. Towa le da su dedo para que se recupere. Fia le agradece por ello, diciendo que es un niño muy dulce. Y toma su sangre. En otro lado, vemos a Lilith y a Selen. Solo hablan de cosas triviales. Cuando cambian de tema, Selen menciona que sintió la presencia de Towa. Lilith piensa lo mismo. Pero no le haya sentido a eso, ya que tiene a Towa justo al lado, refiriéndose al fantasma. Selen se queda callada un segundo, y luego habla de la presencia de Towa. Ella le parece difícil pensar que haya vuelto, considerando que ya pasaron 10 años desde que se fue. Y los muertos no vuelven y las almas no se recrean. Pero, seguramente ella y Lilith sintieron la misma presencia al mismo tiempo. Cree que Towa ha vuelto. Lilith está de acuerdo también. Dicen que ellas son las únicas que conocen la verdad de Towa. Porque ambas tienen la marca del destino. El halo del juramento. Es su prueba definitiva. Pasa el tiempo. Fia y Towa estaban cazando monstruos. Towa creció, y ahora es capaz de ir de casa. Han pasado otros 10 años. Es decir, ya son 20 años desde que reencarnó. Y vemos que ya es nivel 4 y tiene otras habilidades. Gracias a Fia, aprendió a usar la espada y métodos de progresión. Otra cosa, se mudaron de casa, ahora viven dentro de la capital del reino Luca. Fia le explica que quiere que Towa crezca entre humanos. Towa le alegra que piense en él. A pesar de que es por su bien, le sorprende que ella acepte vivir entre humanos. Towa menciona que Mamá Fia no ha cambiado nada en 10 años. Sigue igual de bella que siempre. Debido a eso, no para de llamar la atención. E incluso le sorprende lo sociable que es ella. Ya tiene varios humanos como amigos. La gente los conoce como madre e hijo muy unidos. Demasiado por así decirlo.
Un día, Towa salía a la calle por su cuenta por segunda vez. Piensa que, como ya fue a la biblioteca, va a hacer otras cosas. En el camino menciona que el lugar se le hace conocido. Estatuas, calles y puentes. Este era el lugar donde nació. Pero con ciertos cambios. En la biblioteca fue a investigar lo que pasó después de derrotar al rey demonio. En resumen, cuando el rey demonio explotó, provocó un terremoto que deformó la tierra. Eso incluye los reinos que estaban cerca. Y tuvieron que rehacer los mapas. Otra cosa es que Arios se convirtió en rey junto con Liliana, que es reina ahora. Por derrotar al rey demonio. Y lo último es que Arios cambió el nombre de la capital a Luca. Otras cosas que hizo fue reconstruir zonas. Arios le cambió el nombre de la capital a Luca porque significa aquel que trae la luz. Claramente referenciando a Towa del Milagro, Arios describió la historia de la derrota del rey demonio de forma poética y fantástica. Básicamente lo exageró. Pero lo hizo en nombre de su difunto amigo. Cuando Towa leyó eso, le reclamaba internamente a Arios por hacer las cosas a su estilo. Cambiando de tema, Towa nota que hay un lugar que no ha cambiado y quiere verlo. La iglesia. Cuando está ahí, aprovecha para ver si aún tiene el poder del milagro. Ya que han pasado 20 años. Se preguntaba si sigue siendo el Towa de los milagros. La sacerdotisa le explica algo a Towa, algo que no escuchamos. Pero Towa muestra una cara disgustada. Cuando sale de ahí, mira una estatua de Arios. Se queda a mirar, y también nota que la estatua de Liliana está atrás de él. En eso, llega un anciano. Y habla con él. El anciano le pregunta por qué tiene esa cara. ¿Acaso peleó con un amigo? Towa dice que no es eso, pero recuerda las peleas que tuvo con él. Al final se reconciliaban. Pero el día en que se separó de él, su vínculo se rompió. Pero ahora pudo reconocer su sentimiento apasionado. Ahora siente su fuerte amistad. El anciano le dice que tiene una expresión como el sol. Pero quedó confundido con lo de que tiene 20 años. En eso, el anciano menciona que el rey quería construir otra estatua al lado de este. Towa pregunta de quién. Y le dice que iba de ser de Towa del Milagro. Towa le explica que ya sabe de él. Todo lo que hizo por sus compañeros. Las luchas que tuvo, y la paz que trajo. Es sin duda un héroe conocido. Towa pregunta por qué no construyeron una estatua. El anciano le dice que es por su familia Mister. Reclamaron derechos, y tuvieron conflicto con el rey. Towa se enfurece. Ya que su despreciable familia siguió fastidiando aún después de su muerte. Pero se le pasa el enojo. Se despide del anciano. Y este último se preguntaba si harían una estatua de Towa en el futuro para poder verlo. Hasta se imaginaba cómo se vería. Como dos amigos cubriendo la espalda del otro. Cuando Towa se iba corriendo. Pensaba que quería ver a Arios. Pero sabe que nadie le creerá que volvió. En eso, recuerda cuando estuvo en la iglesia. La sacerdotisa le felicitó por tener 2 habilidades. Towa al ver eso, nota que una habilidad está bloqueada. Al final con la evaluación, se dio cuenta de que, ya no es el mismo Towa de antes. Al final piensa que ya no tiene nada de su vida pasada. En eso, ve un pétalo de flor, lo toma, y recuerda a su madre Fia. Y se le ocurre una idea. Cuando regresa a casa, Fia lo recibe. Ella le pregunta qué esconde. En eso, le da algo. Compro unas rosas que tienen un significado. Dice que ya no tiene nada de su vida pasada. Pero aún tiene a mamá Fia. Le dice que las rosas indican afecto. Le agradece por estar siempre con él. Ya no es el Towa Mister que huyó de su familia. Ni el Towa de los milagros. Ahora es Towa Reinstel. Un niño que solo piensa en su madre. Fia lo abraza llorando. En eso, Towa en sus pensamientos. Les agradecía a Arios por todas esas cosas que hizo en su nombre. Fue bueno ser su amigo. Pero ahora ya no puede estar con él. Ahora solo vivirá su propio camino. Se nos da una explicación de que las Sukubo, les aparece un brillo de compromiso. Ese brillo indica que una Sukubo encontró el amor de su vida. A veces esa luz atrae a la persona que ama, pero también tiene problemas. Que se nos explicará en otro momento. En casa de Towa y Fia, Towa miraba por la ventana. En eso, tocan la puerta. Aparece Fia, diciendo que ya no aguanta. Y quiere hacerlo. Towa acepta la petición. Para tomar su sangre. Sí, Fia solo quería tomar sangre. Pero cuando lo toma, lo hace de una forma muy extraña, y explícita. Hasta Towa reacciona de forma muy extraña. En eso Fia le toma de la cintura, atrayéndola hacia ella. Y las imágenes parecen que le está haciendo otra cosa. Y solo se ve a los pájaros volando por el escándalo. Ya estando afuera.
Towa queda pensando que Mamafia, cada vez que le toma sangre, lo hace de forma intensa. No sabe qué tan buena sea su sangre para que ella ponga esa cara. Sabe que no son parientes de sangre. Pero llegar más lejos sería pasarse. Cambiando de tema, piensa a dónde ir. Ya que está en su antiguo hogar, tal vez se encuentra con una cara conocida. En eso, ve a unas chicas pasar. Towa queda pensando que en su vida había chicas así de lindas. En eso le viene lo de antes. El gremio de aventureros. Recuerda que prácticamente era un lugar de fiestas en ese lugar. Se la pasaban jugando, haciendo apuestas, y bebiendo con sus compañeros. Hasta terminar acabados. Sobre todo, Lilith, que siempre tenía que cargarla. Piensa ir ahí para ver cómo es ahora. Pero en el camino, tropieza con alguien, y cae al suelo. Se levanta para disculparse, pero se da cuenta de que es Lilith. Se disculpa, pero queda pensando que esperaba encontrarla, aparte de que ella no cambió nada. En eso, se le acerca mirándolo fijamente. Towa le pregunta qué pasa, y ella le toma del rostro, y dice que se parece mucho. Mientras lo mira, ve el reflejo de Towa. Justo ahí, le vienen recuerdos de él, y de las aventuras que tuvieron. Quedando perpleja. Se aparta un momento. Towa escuchó que dijo que se parece mucho. Sabiendo que reencarnó, no creía que alguien le iba a creer eso, ya que es algo poco convincente. Pero piensa que, si le dice la verdad, tal vez le crea. Y eso que ella había renunciado a ver a sus amigos. Cuando Lilith lo mira, y que parece que va a caer de que es Towa, le habla al fantasma. Diciendo que se parece mucho a él de niño. Towa queda confundido, no mira a nadie. Pensaba que estaba soñando despierta. En eso, le viene el recuerdo. De lo que dijo ella en sus últimos momentos. Dijo que, aunque sea un sueño o ilusión, siempre estarían juntos. Pensaba que era un sentimiento muy pesado en aquel momento. En eso recuerda el brillo de compromiso, repite la explicación de antes. Que ese brillo atraía a la persona que ama, pero también tiene un problema. La sucubo que la padecía, perdía la cordura. Ella le toma de la mano a la fuerza, y lo mira con lágrimas en los ojos. Ahora hay un extraño reencuentro entre ellos. Un reencuentro que iba a cambiar su vida. Se acercan los problemas, y desafíos que le esperaban a él. La historia que se supone que terminó, aún sigue avanzando. Volviendo con Towa, él notó que Lilith tenía un brillo sobre ella. Algo que él no sabía. Y se nos da otra vez la explicación de qué es ese brillo. Mientras se nos explicaba, Lilith no paraba de decir lo mucho que se parecía, mientras lloraba. Towa le perturba de lo extraña que está ahora. Y le pregunta con quién habla. En eso llega alguien preguntando a Lilith si está bien ya que estaba llorando. Lilith solo decía que no era nada. Esa persona pregunta si ese niño no le molestaba. Lilith solo dice que está bien, no le causó problema. Towa se da cuenta en esa situación que no es más que un extraño. En eso, Lilith le pregunta si está bien, llamándolo chico. Towa se sorprende de que lo llame así. Y al mismo tiempo se fija en su trama. Towa no sabe cómo responder. Es cierto que ambos eran parte del grupo del héroe. Pero no tiene evidencia suficiente como para mostrar de qué es el Towa real. Nadie lo sabe más que él. La persona que le hablaba a Lilith se retira. Con él fuera, Lilith le pregunta a Towa si quiere tener un paseo con ella. Towa no sabe qué decir, ya que como es un niño, no puede estar con extraños. Pero considerando que es Lilith, no sabe si debe acompañarla. Entonces le dice que sí, si le dice con quién habla estando sola. Lilith al oírlo, le explica que es un ser querido que perdió hace 20 años. Towa solo se queda callado. Y mira al suelo. Lilith se disculpa por contar algo muy fuerte para él. Pero Towa dice que no es necesario la disculpa. Él piensa que, no puede creer que ella ha cambiado desde que se fue. No puede revelar su identidad. Aún sabiendo que no tiene ninguna prueba sobre ello. En eso, Lilith se presenta, y le pregunta su nombre. Towa sin pensarlo, se lo dice. Pero se dio cuenta de su error. Lilith queda impactada al oírlo. Pero Towa le da la explicación de que sus padres le dieron ese nombre al honor al héroe de los milagros. Lilith se calma pensando que tiene sentido. En eso llega una carroza. Sale alguien con aspecto corrupto, diciendo que se detuvo por ver a una belleza. Y resultó ser Lilith. Ella le da un saludo, pronunciando su nombre. Barón Mistel. Towa lo mira con furia. Lo reconoce como el hijo mayor de la familia Mistel. Aparta a Towa de un golpe. Y dice que alguien como ella no debe estar en un basurero como este. Y se dirige a Towa diciendo que no lo vio, y que se aparte. Pero luego ve su cara. Se le acerca.
Pero luego dice que le recuerda a aquel perro de hace mucho. En eso tiene un flashback. Recuerda cómo lo torturaban y lo alimentaban con cosas podridas. Y le decían que era por su bien. Cada día se preguntaba, ¿por qué tiene que pasar por eso? ¿Por qué tuvo que reencarnar como huérfano? Se cuestiona si era su culpa. Pero, un día, escapó usando su poder del milagro. Cuando lo hizo, solo esperaba encontrarse con alguien que no fuera así de cruel con él. Volviendo a la situación actual, el varón solo lo arroja al suelo insultándolo también. Aparte menciona que Towa de milagro murió sin pagarle la deuda a su familia. En eso, Lilith dice que no hay deuda que pagar a su familia. Eso es lo que dijo Towa. El varón dice que el héroe Towa se fue sin darle nada a la familia Mistel. Y lo insulta enfrente de ella. En eso, el ambiente cambia. Lilith le dice que tiene una boca muy sucia. El varón seguía hablando e insultando a Towa, refiriéndose a él como un animal. Lilith al oír eso, no más reacciona, y le da un golpe y arrojándolo al suelo. Lilith le dice que Towa mencionó que solo usaría su poder para cosas buenas. Y no para quienes tratan a las personas como ganado. Y les recuerda algo. Cualquier enemigo de Towa es su enemigo. El varón frustrado, se levanta y se va. No sin antes decirle que le pagará por ello. Ya una vez que se fue, Lilith le dice que le alegra haberlo protegido. Towa piensa que hace mucho dejó esa forma de pensar. Y se disculpa por los problemas. Lilith le dice que no es necesario, aparte le dice que lo llame solamente por su nombre. En eso ella se cuestiona de por qué quiere que el niño lo llame así. En eso Towa le agradece diciendo su nombre. Dejando perpleja a Lilith. Pero le dice que sí. Pero internamente está llorando. Towa se va con una sonrisa. Y se despide de ella. En eso, Towa voltea por un momento. Y solo se ve Lilith sonriendo, diciendo que espera verlo pronto. Más tarde, Towa queda pensando en Lilith. Ya que tuvo un sueño raro de su vida pasada. En el sueño miraba por unas puertas que estaban cerradas. Pero ve que hay ventanas y decide verlas. Y solo ve un mal recuerdo. Básicamente el tiempo en que fue torturado. Towa se aparta de la ventana diciendo que solo hay recuerdos malos. Pero también debería haber buenos. En eso ve un recuerdo, en que estuvo en el gremio de aventureros. Una sirvienta tropieza con él. Obviamente de forma provocativa. Pero Towa ni se inmuta. Él se disculpa, pero la sirvienta le dice que es su culpa. Towa le responde que deje las cosas así. Pero la sirvienta insiste. Towa ya harto usa su poder. Él menciona que desde que huyó, estuvo en el gremio solo para hacer trabajos pequeños usando su poder. En eso, dos personas que estaban ahí, dicen que debe ser un tipo de magia. Un hombre que hablaba con esos dos pregunta que si han oído del poder del milagro. Y resulta que eran Liliana y Arios. Solo hablan que el poder de Towa es excelente. Arios en su delirio de grandeza, dice que tal vez lo reclute solo para tenerlo de carga equipaje. El hombre se ríe, diciendo que el chico no le será útil. Ya que siempre trabaja solo. No se ha unido a ningún grupo ni siquiera a los más fuertes. Arios solo dice que seguramente es sombrío y no tiene muchos amigos. Liliana le dice que él también no tiene amigos. En eso la sirvienta de antes aparece, solo para tropezar en la mesa de Arios y Liliana. Arios en su delirio dice que, si es un intento de llamar su atención, él ya está enamorado de alguien. Liliana le reclama por actuar así. De fondo, Towa solo pensaba que son unas personas despreocupadas. Towa sale del recuerdo. Y ve otro, el día en que conoció a Arios y a Liliana. Towa estaba de casa, siendo perseguido por un monstruo. Un monstruo con trama. Este manga tiene trama a diestra y siniestra. Towa queda atrapado. Pero, usando su poder, acaba con él. Y el monstruo se convierte en joyas. Y Towa aún se sorprende por su poder. Y se pone a recolectar de inmediato. Towa menciona que tiene una vida tranquila sin estar atado a nadie. Gracias a su poder es libre. Su poder es solo para él. Y Towa queda pensativo en eso. En eso, Liliana y Arios veían como Towa recolectaba joyas. En eso Arios decide hacer algo. Van a ir hacia él a quitarle su botín. Towa pensaba que no podía confiar en los humanos. Después de todo lo malo que le pasó, preferiría estar solo. Solo usará su poder para él. No pasará por sufrimiento nunca más. Pero se preguntaba, ¿qué era este sentimiento de aburrimiento? En eso ve un par de conejos jugando juntos. En eso, llega Arios. Towa se pone a la defensiva. Arios solo le dice que no vienen a hacerle daño, siempre y cuando deje las joyas. Liliana le reclama por provocarle. Towa solo huye. Arios le parece conveniente y aprovecha a recoger joyas.
Liliana le dice que ya actuamos como ladrones. Arios solo le dice que, si quería las joyas, debería haberlas protegido desesperadamente. Diciendo que seguramente es un cobarde que solo salva su mismo pellejo. A Toa le molestó eso último. Y se pone al frente a encararlos. Pero temblaba. Los dos aún lo subestimaban. Toa solo pensaba que tenía miedo. Pero, ya no quería seguir tratando con humanos. Usa su poder, provocando un viento. Arios y Liliana les sorprende su poder. Liliana intentaba dialogar e incluso buscar una forma de detenerlo. Pero Arios decía deben capturarlo y obligarlo a usar su poder a su favor. Liliana le dice que se calle. El viento se hacía fuerte, haciendo que se levante la falda a Liliana. Ella se cubre, y Arios, ya decidido va por él. Se le acercaba lentamente. Y cuando llegó, Toa le dice que se aleje. Y hace que sople más fuerte. Pero Arios, seguía avanzando. Para luego agacharse, y pedirle que le enseñe esa técnica. Ya que quiere levantar faldas con el viento. Toa solo queda confundido, y Arios solo le decía maestro. Solo quería que le enseñara cómo hacerlo. En eso, Liliana se coloca detrás, y solo le da una patada. Dejándolo en el suelo. En eso, Toa solo pensaba que empezó a sentir algo que no sentía hace mucho. No era ira. Y él se ríe. Liliana le pregunta que si pasa algo. Y solo dice que no es nada. En el camino, Toa les reclama de estarle siguiendo. En media conversación, hablan del tema de la misión del Rey Demonio. Le cuentan los detalles, diciendo que, si lo derrotan, habrá paz. Aparte de la fama que tendrán después de eso. Toa al oírlo, queda pensando. Piensa que sus sueños son ridículamente optimistas. Pero llega a una conclusión. Dice que su sueño no va a ser tan aburrido. Al fin sentía algo en su corazón. Aquí termina el resumen. Gracias por ver el video, sí que me tardé en hacer este resumen. Ya que cuando la hacía, subieron 3 capítulos. Eso hizo que tuviera más trabajo. Bueno. Gracias por ver, si te gustó dale like, si no, pues vete a la miércoles. Me despido.